Dice que viene en frío. Sí. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera presentación editorial de estas jornadas en el Memorial 68 de Movimientos Sociales. Agradecer el espacio que nos da el museo para hacer un poco de presencia aquí en estas jornadas por los movimientos sociales y las resistencias. Yo soy Francisco de Parres. Y lo que les vamos a presentar el día de hoy es un libro que salió recientemente, el año pasado, y esta es de alguna manera la primera presentación más formal que se hace, la primicia. El libro se llama Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida, hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías, que está inspirado en la última travesía que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional junto con el Congreso Nacional e Indígena a 500 años de la mal llamada conquista de América. Este es un libro producto de reflexiones colectivas. Ahora voy a presentar a mis colegas que me acompañan y un poco se va a modificar el orden de la presentación porque nos iba a acompañar el actor Daniel Jiménez Cacho, que por desfortuna le dio COVID. Platicaba con Luis y dice que qué bueno que le dio antes y no después de la presentación. Entonces, iba a intervenir primero Luis, pero voy a iniciar yo tomando un poco el papel de Daniel en torno al arte y la política, pero antes quisiera leer una frase del subcomandante insurgente Galeano para introducir un poco el tema del libro, que dice: vamos a agradecer al otro su existencia, a agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado, a entregar la flor prometida, a abrazar lo otro y decirle al oído que no están solo, sola, soloa, a susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor, un mundo sin miedo. Y también, sobre todo, vamos a buscar complicidades por la vida. Esto es lo que nos dirían las comunidades zapatistas en 2021, junto con la Declaración por la Vida, para anunciar que darían la vuelta a los 5 continentes para entrelazar las resistencias. Y eso fue lo que nos convoca a realizar este libro colectivo, donde tenemos alrededor de 18 contribuciones inéditas de diferentes índoles y que reflexionan sobre el internacionalismo actual de los pueblos originarios, en este caso impulsados por el ZLN. Algunas de las preguntas que tocamos en esta publicación, y ustedes se preguntarán por qué no está aún el libro impreso, pues es porque también es parte de los procesos de autogestión y desafortunadamente las personas con las que colaboramos no alcanzaron a tenerlo listo para este día, pero sí decir que el libro es producto de la Cátedra Jorge Alonso, que es una cátedra sobre movimientos sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente en Guadalajara, junto con la Universidad de Guadalajara, y todas sus publicaciones son de acceso gratuito. Entonces, si ustedes ponen en internet Cátedra Jorge Alonso, ahí van a poder encontrar un acervo muy amplio, incluyendo este libro sobre internacionalismo crítico. Algunos de los temas que tratamos en el libro es, por ejemplo, cuáles son los antecedentes históricos del internacionalismo actual, cómo construir un internacionalismo que luche por la vida, qué nos muestra la travesía por la vida zapatista como un horizonte de futuro, cuál es la importancia de las mujeres también y los afectos en los procesos revolucionarios, cuál es el rol que desempeña el otro arte y los otros medios de comunicación alternativos de abajo y a la izquierda, así como cuáles son las batallas culturales que enfrentan las resistencias. También nos preguntamos cuáles son las experiencias que nos muestran otro mundo posible, y estas son solo algunas de las reflexiones vinculados a territorios, a procesos y a luchas desde el pensamiento crítico. El día de hoy yo me siento muy afortunado porque estoy con 3 personas que admiro mucho, que quiero también, compañeros, compañeras de camino. Nos acompaña Luis Hernández Navarro, su más reciente libro, La pintura y la pared, que nos cuenta precisamente hablando del normalismo rural que cumple 100 años, profundiza también
a través de las reflexiones de lo que es el movimiento popular, en este caso por la educación en México, coordinador también de opinión de la jornada y bueno, en mi opinión, uno de los mejores periodistas que tenemos en este país. También nos acompaña la doctora Alicia Castellanos, admirada por muchos, por muchas, antropóloga, investigadora, que tiene un profundo estudio sobre el racismo en México, pero también sobre el turismo como forma de neocolonialismo, y que también junto con su compañero Gilberto López y Rivas ha acompañado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, prácticamente desde su alzamiento armado, internacionalista también, que ha acompañado procesos como el de Nicaragua, como el de El Salvador, y sobre todo una maestra de vida, una maestra de lucha que todos acá admiramos mucho. Entonces también es un honor que Alicia esté con nosotros. Y también una estudiante muy comprometida que, por cierto, es sobreviviente del 2 de octubre del 68. Pido, por favor, un aplauso muy fuerte para Alicia. Y también nos acompaña Carolina Díaz, mi compañera, antropóloga también, que trabaja temas sobre los derechos de las mujeres, sobre la participación política de las mujeres en los procesos revolucionarios, que ha trabajado también pluralismo jurídico y que también explora lo que es la dimensión emocional de los procesos de resistencia, que muchas veces es desdeñada desde la objetividad, digamos, occidental, y que nos acompaña todos los días en estos procesos de resistencia. Entonces, bueno, no estaba planeado una presentación más amplia de mi parte, pero tomando en cuenta que Daniel no pudo venir, voy a hacer unas reflexiones generales del libro para después entonces darles la palabra. Tenemos también la oportunidad al final de hacer algunas preguntas, entonces si tienen algún interés particular, podemos conversarlo. Voy a leer un poco para no perderme y bueno. En este escenario de policrisis globales y planetarias que se expresa tanto en forma de cambio climático, guerras inter e intraestatales, cuando la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y soberanía están cada vez más en riesgo, en tiempos de crecientes expresiones fascistas, de racismo, heteropatriarcado y odio a la diferencia en diferentes partes del mundo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena emprendieron lo que hasta el momento representa su esfuerzo más grande por construir un internacionalismo crítico, la tarea nada sencilla de dar la vuelta al mundo y visitar los 5 continentes de abajo y a la izquierda. Este hecho histórico sin precedentes lo llamaron la travesía por la vida. Y en medio de una pandemia mundial, en el año 2021, partieron en el barco que nombraron La Montaña, del océano hacia el territorio desconocido que sería su primera parada, Europa, para llegar al sueño de construir un mundo más justo y fraterno. Su ejemplo representa el sustento reflexivo y la experiencia de los capítulos que componen el libro que les vamos a presentar. En un principio de las reivindicaciones que tenía el EZLN más de carácter, digamos, étnico, que se expresaron en el levantamiento armado del 94, se fue dando paso a un esfuerzo de articular las demandas populares de diversos sectores oprimidos. En la actualidad, el centro de atención se ha desplazado hacia una contienda en defensa por la humanidad. Así, con mayúscula, planteamiento firme que hacen las comunidades zapatistas y el CNI en la Declaración por la Vida, misma que se puede entender como la inauguración de una nueva etapa a escala global, tanto del movimiento zapatista como de las rebeldías a nivel mundial. Una especie de proceso constituyente de las resistencias con base en el internacionalismo de carácter crítico en el siglo XXI. Y ahora vamos a entender un poco más qué es esto, porque evidentemente la historia del internacionalismo tiene sus complejidades y también nos van a compartir un poco nuestros ponentes sobre eso. Un primer conjunto, el libro se divide en 4 bloques, y un primer conjunto se llama El internacionalismo en el siglo XXI para transversalizar las luchas. Este es una ventana al reconocimiento del internacionalismo histórico y sus conexiones con el actual, donde la travesía por la vida enriquece enormemente el proyecto emancipatorio colectivo. En ese primer bloque escribe Gilberto López y Rivas, también Alicia Castellanos, Luis Hernández Navarro, que aquí nos acompaña, también Jorge Alonso y Carlos Alonso,
Inés Durán Matute, y también un compañero internacionalista de Argentina, Hernán Ubiña. Un segundo bloque de reflexiones del que nos va a platicar Carolina se llama La importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios, que hace una crítica a la invisibilización patriarcal en los procesos revolucionarios de izquierda y nos señala la manera en que la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como el cuidado de la vida, son elementos que están dando contenidos a los procesos revolucionarios anticapitalistas. Otro tercer bloque del que nos iba a hablar Daniel, pero bueno, también podemos conversar pensando que este precisamente es un museo que vincula el arte con la política, se llama Otro arte, otra cultura y otros medios de comunicación, y retrata la labor de los medios independientes o los medios libres, también como les llaman las comunidades zapatistas en las luchas sociales, además de que se explora la agencia del arte y su papel en la política, poniendo al centro las producciones artísticas de las comunidades zapatistas. Y un cuarto bloque y último conjunto de textos está dedicado, del que nos va a hablar Alicia, a pensar las opciones alternativas frente a la crisis global, para trazar la construcción de horizontes futuros, como lo dice el título, desde las resistencias y autonomías. Y precisamente Alicia lo dice de manera muy bonita, muy poética, para tratar de construir ese gran nosotros que somos, ¿no? Tratarnos de encontrar en comunidad. Este libro, como ya dije, es un esfuerzo muy grande de la Cátedra Jorge Alonso, pero también del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del Grupo de Trabajo Cuerpos, Territorios, Resistencias, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, y bueno, diferentes colectividades, algunas más, digamos, institucionales, universitarias, pero también otras militantes, que sobre todo pensamos que esta vinculación entre instituciones, pero también la colaboración con colectivos y colectivas que luchan, contribuya sobre todo a fortalecer las resistencias. Con esto voy cerrando y bueno, nos gustaría pensar que los desafíos son innumerables en esta etapa de la humanidad, pero tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a quienes de por sí han sido uno de los movimientos anticapitalistas más importantes de la historia reciente. Si bien nos inspiramos en las montañas del sureste mexicano, toca hacer lo propio en nuestros contextos locales y acercarnos a las luchas. Por ejemplo, en el segundo bloque que está inspirado en los procesos revolucionarios sobre las mujeres, también escribe nuestra compañera Márgara Millán, escribe también María Ignacia Ibarra desde Chile, escribe Carolina, por supuesto, y escribe también Lola Cubels Aguilar desde el Estado español. En el bloque 3, que habla sobre arte y política, escribe Francesca Cosolino desde Italia, Argelia Guerrero, que también es periodista, que también es bailarina, que ha acompañado los procesos de lucha desde la danza, y bueno, también un servidor, junto con Bruno Baronet, que reflexiona sobre los medios de comunicación. Y el cuarto bloque, que está pensado sobre las opciones civilizatorias frente a la crisis global, ahí tenemos reflexiones de Xochitl Leiva, que nos habla también sobre las policrisis, que ya nos va a hablar también Alicia. Escribe también Raúl Romero, sociólogo, adherente a La Sexta. También por ahí escribe Aziz Aslan, que acompaña el movimiento kurdo, y también escribe desde el Uruguay de abajo y a la izquierda Raúl Sibeki. Entonces, este libro nos plantea un panorama complejo donde podemos ver incluso los procesos de resistencia que está teniendo el pueblo guaraní en Brasil, pero también el pueblo kurdo, y sobre todo reflexiones del internacionalismo que conecta los pueblos, que hace ver que el despojo es global, pero al mismo tiempo también las resistencias tienen que ser globales. Entonces, esperamos tener muy pronto el libro impreso, pero de entrada lo pueden descargar, ya sea en la página de Claxo o en la página de la Cátedra Jorge Alonso, de manera gratuita. Y bueno, entonces ahora le cedería la palabra a Luis para que nos platique un poco sobre el primer bloque, que nos habla de esa historia un poco más del internacionalismo que ahora se recupera desde los pueblos y que tiene esos ecos en la memoria histórica de las resistencias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco. Primero por la invitación a participar en el libro y por todo el trabajo de artesanía editorial que hiciste con el capítulo. Y no deja de ser sorprendente estar aquí. Déjeme empezar con una digresión, con este mural a nuestras espaldas, ¿no?
se cumplen 102 años de la fundación de las Normales Rurales. Estamos a escasos 2 días de un hecho trágico que reconfiguró también el mapa del internacionalismo, porque hoy Ayotzinapa está no solamente en el Museo Universal de la Infamia, sino que está también en el Museo de las Resistencias, una resistencia que va más allá de esa pequeña escuela, porque ha dado la vuelta a todo el mundo. Hemos visto expresiones de solidaridad con Ayotzinapa, de Humberto Eco, fallecido, de Noam Chomsky, de los grandes intelectuales, ¿no? Que nos dan esperanza en lo que es el apellido de este libro, ¿no? En las luchas por la vida y cómo están asociadas también a esta defensa del normalismo rural. Perdón por la digresión, pero con esto aquí a las espaldas es una sombra muy fuerte la que se siente. Miren ustedes, el libro que edita Francisco es mucho más que un libro. Es un libro de libros en el sentido estricto de la palabra. Ustedes me dirán, todos los libros lo son, ¿no? Porque todos los libros están construidos alrededor de una enorme bibliografía que son como los cimientos del libro. No, pero esto va mucho más allá. Cada uno de los capítulos que lo integran, lo digo sin exagerar, constituye una obra en sí misma. Se entrecruzan, se alimentan, iluminan la reflexión, pero nos ofrecen un panorama vastísimo. Sería mejor, y no quiero exagerar en el término, clasificar a este libro como una enciclopedia de las resistencias y una enciclopedia de una nueva forma de internacionalismo, el internacionalismo crítico. La segunda idea que quería compartir alrededor del libro tiene que ver con lo que me parece que es la matriz generadora de el viejo y el nuevo internacionalismo. Y es la idea de fraternidad. Todos los hombres somos hermanos. Es una idea de raíces religiosas. Todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, se los dice un ateo, ¿no? Pero de ahí pasa a las logias masónicas, donde también hay una fraternidad claramente establecida, y luego se convierte en un elemento medular de la cultura proletaria del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? Que termina materializándose en hechos como la Comuna de París, de la que se habla ampliamente en el libro, y en la formación de la Primera Internacional. Es decir, la idea de hermandad, de fraternidad, atraviesa todo este libro y alimenta y ramifica entonces el concepto de internacionalismo, ¿sí? Y la de fraternidad como la idea fuerza que la impulsa hacia adelante y la ilumina. A lo largo del libro se va, y de los distintos capítulos, se van deteniendo los distintos autores en los sujetos que encarnan ese internacionalismo. Comienzan, por supuesto, con el mundo obrero, proletario, ¿no? Otra vez recordemos la Internacional, no como Primera Internacional, sino como el himno de los trabajadores, ¿no? El hombre del hombre es hermano, ¿no? Avanza replanteando lo que fue la crisis de esa Primera Internacional con los conflictos entre anarquistas y marxistas, por decirle de alguna manera, y después la formación de la Segunda Internacional, la crisis de la Segunda Internacional con la Primera Guerra Mundial y la emergencia de un gran partido internacional para conducir la revolución proletaria, que fue la Tercera Internacional nacida de la revolución bolchevique. Pero ahí comienzan luego los problemas, ¿verdad? Porque este partido que estaba destinado a ser la vanguardia que iluminara las luchas en todo el mundo, siembra semillas que fructifican más allá del sujeto del proletariado, en luchas de liberación nacional,
en revoluciones campesinas como la Revolución China o la Revolución Vietnamita, ¿no? Que acaban teniendo un desenlace distinto. Un momento fundamental de esta historia del internacionalismo lo recuperan muy claramente el camarada López y Rivas y Alicia, es la formación de las brigadas internacionales en España, ¿no? Hoy que discutimos sobre los Borbones y sobre si hay que pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos nos recuerdan el enorme valor que tuvo en la lucha por la humanidad, la formación de esos contingentes de hombres y mujeres. Alicia se detiene en las mujeres, ¿no? Un sector regularmente olvidado cuando hablamos de las brigadas internacionales, como un momento cumbre, estelar en la construcción de un nuevo internacionalismo. De México, recordemos, estuvo David Alfaro Siqueiros, entre otros muchos más combatientes, ¿no? Poniendo el cuerpo y la vida para defender la República, mientras en Barcelona anarquistas, el POM, intentaban hacer una revolución obrera al mismo tiempo con otras características. Y hay también una reflexión de lo que significó en todo el mundo, no solamente en América Latina, la Revolución Cubana y las luchas de liberación nacional en el continente que se abren a partir de ella, cuyo ejemplo encarnado más vivo pues es el Che Guevara, ¿no? Su lucha en el Congo, su expedición en Bolivia, la tragedia de su muerte, ¿no? Pero el ejemplo que significa el poner la vida por delante de una causa que en aquel entonces se formulaba en términos de liberación nacional y de socialismo, ¿no? En toda esta reflexión sobre internacionalismo, Gilberto, por ejemplo, aborda una de sus pasiones primordiales, que es la cuestión nacional, ¿no? Y cómo estas luchas de liberación pasan por una vertiente necesariamente nacional y recupera y reivindica todo este debate relativamente olvidado hoy en día, pero que tiene una enorme actualidad. Y de ahí entonces saltamos a lo que significa el zapatismo. En una época en la que ustedes recordarán, Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, había anunciado el famoso TINA de There is no alternative, no hay más camino, no hay más ruta que la del neoliberalismo, ¿no? La emergencia del zapatismo rompe con el fin de la historia y muestra que hay otros cauces de las luchas de los pueblos y un nuevo sujeto que las está enarbolando, que son los pueblos originarios. Pueblos originarios que, dicho sea de paso, reformulan en su propio código, en su propia clave, la idea de hermandad. Cuando ustedes van a las reuniones del Congreso Nacional Indígena, la forma en la que ellos se refieren a sus compañeros o a sus camaradas es la de hermanos, ¿no? Hermanos indígenas. Ahí se está reformulando esta idea de la fraternidad. Y entonces ahí aparecen los nuevos sujetos que el zapatismo ayudó a aupar, a incubar, a impulsar, que tienen un poco como un punto de despliegue lo que fueron las protestas de 1999 en contra de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, ¿no? Que abren fenómenos interesantísimos que han sido bautizados de muy distintas maneras. Altermundistas cuando se quiere ser benignos con ellos, globalifóbicos cuando se les quiere descalificar, ¿no? Pero que convulsionaron de arriba abajo el mundo, no estoy exagerando si lo digo, ¿no? Al punto de decir que un gran funcionario del Fondo Monetario Internacional hablaba de que una cumbre de un organismo multilateral
sin protestas era como una cheeseburger sin queso, ¿no? Eso da una idea de qué tan extendidas estaban estas movilizaciones. En mucho, insisto, con la influencia, la iluminación de lo que significó el zapatismo y la reunión intergaláctica de 1996, que acabó juntando un verdadero arcoíris que iba desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, todos los colores políticos estaban ahí mezclados, pensando una ruta alternativa al neoliberalismo. Y de ahí surgieron iniciativas y reconfiguraciones como la de los compañeros italianos que organizaron el Tren Zapatista Praga, ¿no? Para participar ahí en las protestas, ¿no? Ustedes recordarán a los queridos monos blancos, Tutti Bianchi, cuando estaban por acá, antes los desobedientes, han cambiado de nombre a lo largo de la historia, pero ahí han estado siempre. Y todo esto con un proceso, y eso Hernán se detiene con mucho detalle, aunque lo punté, de emergencia de luchas indígenas en América Latina, ¿no? Desde el paro cívico en Ecuador, hasta las luchas contra el agua y el gas en Bolivia, que terminan encontrando otra vez en el zapatismo un punto de articulación. Y bueno, hay una explicación de cómo lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, la invasión a Irak, abre en el mundo una etapa de nueva Guerra Fría, muy parecida a la que hoy estamos viviendo nuevamente con el genocidio del Estado de Israel en contra de los palestinos y ahora también en contra del Líbano, ¿verdad? Un Estado canalla que ataca, que nos recuerda mucho a lo sucedido en 2003. Y es en este contexto entonces donde se reconfigura este nuevo internacionalismo y se reformula en clave de luchas por la vida, ¿no? Ya no estamos hablando del viejo socialismo, ya no estamos hablando de las viejas luchas de liberación nacional, ya no estamos hablando de revolución proletaria en sentido estricto, ¿no? Estamos hablando de un concepto que abarca y que hace converger el gran dilema de la humanidad, ¿no? Que va más allá, nos dice Francisco de la formulación de Rosa Luxemburgo de socialismo y barbarie, ¿no? Hoy lo que está en juego es la vida, lisa y llanamente. Y entonces el libro reflexiona sobre todo esto desde vertientes feministas, desde la cultura, desde las luchas sociales. Se lo recomiendo, no se lo pierdan, lean el libro. Muchas gracias, Luis. Y además creo que este ha sido un espacio muy pertinente para, digamos, para estrenar públicamente este libro, porque precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si bien también tiene inspiraciones en el triunfo de la Revolución Cubana, 1959, también precisamente es también germen de las luchas del 2 de octubre, bueno, del 68, pero también del 71 y otras organizaciones que después darían su fundación el 17 de noviembre de 1983 en la selva lacandona, preparándose en la clandestinidad 10 años antes del alzamiento del 1 de enero de 1994. Entonces, bueno, este espacio, digamos que es también parte de esa memoria histórica que se va expresando de múltiples formas. Ahora nos gustaría entonces escuchar a Carolina sobre el segundo bloque del libro, que es el papel de las mujeres en los procesos revolucionarios. Adelante, Carolina. Bueno, hola. Hola, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de ver a nuestros amigos también, quienes nos acompañan también en las luchas y más allá de la producción académica. Comentar también que estoy muy contenta de compartir la mesa con Luis, con Alicia, que también fue mi maestra en la UAM, Iztapalapa, donde estudié antropología, y también ha sido mi maestra de vida y ejemplo de lucha y resistencia con dignidad. Y entonces siempre para mí es un honor
compartir espacio con ella. Bueno, yo voy a comentar el bloque sobre las mujeres, que es parte también de este libro, el cual justamente este bloque se pregunta cuál es el aporte de las luchas de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas en la construcción de un internacionalismo crítico que luche y ponga en el centro la vida, ¿no? En ese sentido, los zapatistas siempre pues, nos han enseñado que las mujeres han construido y son pieza clave en la reproducción y en el sostenimiento de la vida. Y cuando se cumplieron 500 años de la conquista, entre comillas, de Abya Yala, iniciaron las compañeras y compañeros zapatistas una travesía por la vida. Salieron en un barco al que le llamaron la montaña, y esa montaña se fue al mar y cruzó el charco hasta llegar a Europa, y ahí Marijose, una compañeroa o Troa, fue la primera en pisar el suelo europeo y renombrar a Europa como Shluminkan Shekov, que es tierra insumisa, tierra que no se vende. Entonces, en una lógica, ¿no?, muy distinta a la de la conquista, sino más bien en la lógica de encontrarse con las luchas de abajo y a la izquierda, inician esta travesía por la vida, ¿no? Y este bloque se inspira también en la figura de Marijose, porque es un cuestionamiento a lo que el Sub Marcos en algún momento dijo, es una cachetada con media negra a la izquierda heteropatriarcal, ¿no? Es también una visión crítica y autocrítica de cómo se puede construir un internacionalismo que incluya a las mujeres y que no solo las incluya, ¿no?, sino que no las invisibilice, pero que también voltea a ver y que resignifique las luchas de abajo y a la izquierda, donde los cuerpos feminizados y las disidencias sexogenéricas también son parte central de la construcción y de la reproducción y el sostenimiento de la vida. Y entonces, el primer capítulo, que se titula La hora de las mujeres, cómo es la revolución de y con las mujeres, de Márgara Millán, parte de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que las mujeres han aportado a esta lucha por la vida y cómo es posible construir un internacionalismo que parta desde ahí? Y entonces nos dice que a lo largo de la historia ha habido un borramiento de la participación de las mujeres, no solo en la historia oficial, sino también en la historia de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, atreverse a mirar los aportes, ¿no?, que las mujeres y las disidencias sexogenéricas también han hecho en esta lucha por la vida es importante, ¿no? Y a eso la autora le llama una crítica a la invisibilización patriarcal, ¿no? Y es también atrevernos a mirarnos desde adentro, ¿no?, desde nuestros colectivos y desde nuestros propios espacios, que si aspiramos a una lucha anticapitalista, también debemos de aspirar a una lucha anti-heteropatriarcal y también antirracista, porque este capítulo también recupera no solo los aportes de las mujeres que se denominan o autodenominan como feministas, sino también de las mujeres que han decidido no optar por este título y nombrarse como mujeres que luchan, ¿no? Y aquí, una vez más, las mujeres zapatistas pues son un ejemplo, ¿no?, de esta construcción. Y el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que convocó justamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organizado por las Mujeres Bases de Apoyo, fue también una experiencia en la construcción de este internacionalismo anticapitalista, donde las mujeres ahí una vez más fueron el centro, ¿no? Y bueno, también
este capítulo busca justamente cuestionar o ver los vínculos que existen entre la violencia contra las mujeres, pero también contra los territorios, ¿no? Es decir, la violencia sobre los cuerpos es también una violencia sobre los cuerpos, territorios de las mujeres y de sus comunidades, ¿no? Entonces, cualquier lucha que se llame como anticapitalista también tiene que buscar cuestionar al patriarcado y cómo aterriza esta violencia también sobre los cuerpos de las mujeres y por supuesto de los territorios. Y bueno, también Márgara Millán nos hace un recuento de varios intentos también de esta construcción del internacionalismo desde las mujeres y nos hace algunos reencuentros históricos sobre, por ejemplo, las huelgas, ¿no? De las mujeres en varios espacios y cómo para la construcción de este internacionalismo también pues se debe de buscar la descolonización de los propios feminismos, ¿no? De mirar también hacia adentro de los feminismos y renombrar muchas cosas que no se han nombrado también y reconocer que también al interior de los feminismos puede existir el racismo, ¿no? Y bueno, el siguiente capítulo es el de Lola Cubels, que ella formó parte de esta travesía por la vida en el Estado español y ahí ella misma se pregunta ¿dónde están los compañeros? ¿No? Así se llama su capítulo, la participación de las mujeres en la gira por la vida en el país valenciano. Y justo, pues, hace un recuento de la participación de las mujeres en esta gira por la vida, donde los colectivos que son adherentes al zapatismo en Europa participaron en este sostenimiento también de la gira por la vida, pero en especial las mujeres fueron parte central de esta participación. Y de alguna manera Lola también hace una pregunta incómoda, ¿no? Y pregunta que dónde estaban también los compañeros que no siempre estaban dispuestos a hacer un trabajo hormiga o de cuidados, ¿no? Y pregunta si esta gira de alguna manera, hablando de los colectivos adherentes, no de los compañeros zapatistas, sino de quienes de alguna manera nos hermanamos con las luchas zapatistas, si los hombres no pueden sostener justamente también esta lucha de una manera más silenciosa, que a lo mejor no es reconocido ese trabajo de cuidados, ¿no? Y ahí lo que ella nos pregunta es, o cuestiona quiénes son los sujetos del feminismo, si solo son las mujeres o también los hombres necesitarían también voltear hacia adentro y preguntarse y cuestionar ciertas prácticas también, ¿no? En las luchas anticapitalistas. Y bueno, ahí hace una crítica también al binarismo de género o al feminismo eurocéntrico y reconocen en la figura de María José justo este cuestionamiento al binarismo y la posibilidad de construir otras alianzas, ¿no? Que no necesariamente son únicamente entre mujeres de la ciudad, sino que se tiene que mirar también a las luchas que existen en el campo, ¿no? A las luchas que están también presentes desde los pueblos originarios, ¿no? Y el siguiente capítulo, que es de María Ignacia Ibarra, ella nos habla de prácticas políticas y afectivas de mujeres de pueblos originarios, aprendizajes en Oaxaca, Chiapas y el Gualmapu. Es interesante porque ella explora también su propio proceso de descolonización, ¿no? Al encontrarse con estas luchas
y en pensar también en la posibilidad de descolonizar el conocimiento y cómo esta descolonización significa reconocer que existen saberes que han sido soterrados, ¿no? Que han sido negados y que en donde una vez más las mujeres han participado en la transmisión de estos conocimientos, las mujeres de los pueblos originarios, por ejemplo, en los bordados, ¿no? Donde ahí también reside parte de la sabiduría ancestral, pero también en la dimensión de lo espiritual, que es esta espiritualidad no hegemónica, pero que también es sustento de la vida comunitaria en los pueblos, ¿no? Y voltear a ver esos saberes es también necesario para descolonizar los propios procesos de lucha. Y bueno, también yo escribo en ese bloque y lo que me interesa a mí exponer es pues justamente la importancia de lo emocional en las luchas y resistencias por la vida, ¿no? Donde, como lo dice la Declaración por la Vida del 2021 del EZLN, lo que nos hermana de alguna manera es el dolor compartido, y en este dolor compartido es posible construir y tejer desde abajo. Y en esta gira por la vida, donde pues dos mundos muy distintos se encontraron, pues ¿cómo fue posible el diálogo, no? Me pregunto. Y pues es a partir justamente de la escucha, del papel de la empatía, de poder abrirse a las experiencias de las otras, de escucharnos, de reconocer en la otra, en el otro, su humanidad y los dolores que también le aquejan. Y a través de este dolor compartido, que es posible construir otro internacionalismo, un internacionalismo también crítico, que parta también de esta lucha compartida. Y como lo dice la Declaración por la Vida, nos une el dolor compartido y de que es un sistema el responsable de estos dolores, el capitalismo. Y en esta lucha compartida, la dimensión de lo emocional es también una dimensión política, y el EZLN y las mujeres en especial del Ejército Zapatista nos han enseñado lo que significa la dignidad frente al desprecio, ¿no? Frente al racismo, frente al olvido. Y construir dignidad es de lo más difícil que se puede hacer en un movimiento, porque es revalorarse y luchar frente al desprecio y frente a la colonización también de los corazones y de la subjetividad. Y creo que las compañeras zapatistas son justamente un ejemplo de resistencia a través de lo emocional y de su vínculo con lo político. Y creo que justamente también la figura de María José y de las mujeres zapatistas es una crítica al binarismo, al heteropatriarcado, pero también la posibilidad de construir alianzas antirracistas y anticapitalistas más allá de nuestros propios territorios. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y precisamente este libro, quizá debí decirlo en un principio, es también parte de otro esfuerzo colectivo, porque, bueno, quienes estamos acá formamos parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, que es un colectivo de apoyo al
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, y hay otros compañeros y compañeras que también, como la misma Inés Durán Matute, el don Jorge Alonso, Márgara Millán, que escriben en este libro, Raúl Romero, Argelia Guerrero, que también respondimos de alguna manera, como sabemos, a ese llamado que nos dicen organícense. Entonces, bueno, es una invitación también a organizarse en sus espacios. Ahora daríamos la palabra a Alicia, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? También quiero primero agradecer la invitación a Francisco por en este esfuerzo que a mí me parece muy especial, ¿no? sobre el tema del internacionalismo crítico, y también me da mucho gusto compartir este espacio con mis queridos compañeros Luis Hernández y Carolina Díaz, y todos ustedes, por supuesto. Leer este libro y escuchar a nuestros colegas comentar los temas del internacionalismo histórico, crítico y contemporáneo, pletóricos de luchas heroicas y gloriosas, la participación estratégica de las mujeres en los procesos revolucionarios y combates antifascistas, el despliegue de otra cultura y sus diversas expresiones, no solo colman de enseñanzas, sino también de admiración y alegría por mostrar la inmensa capacidad del ser humano para enfrentar toda forma de dominación y construir alternativas de vida digna. Lo que sigue en esta parte final, opciones alternativas frente a la crisis global, como ya lo advertía Francisco, son los sueños de hoy, los mismos de ayer. Autonomía, lucha anticolonial, igualdad de todos los seres humanos, socialismo, democracia, antifascismo, anticapitalismo, antipatriarcado, antirracismo, civilización sin Estado, entre otros, protagonizados por viejos y nuevos sujetos sociales, con relaciones y nuevas formas de organización social y política más simétricas y sin estructuras estatales, entre los que destacan justamente la autonomía zapatista y la Confederación Democrática del Pueblo Kurdo, así como otras luchas globales que abren espacios de estudio y articulación. Estas opciones, como ya también se señaló, recogen experiencias de resistencias pasadas, sea a nivel de negación o aprendizaje, porque sin memoria no hay historia, ni identidad y conciencia. La rabia y la indignación, el dolor de los otros, la camaradería, la hermandad, la fraternidad de la que nos hablaba Luis y solidaridad son fuerzas indudablemente movilizadoras que emanan de la injusticia y negación de la dignidad de los pueblos y que atraviesan el tiempo histórico. Este es un libro esperanzador que en viaje por más de un siglo de memoria histórica, ineludible para los movimientos sociales, culmina con capítulos desde diferentes contextos sociopolíticos. Ya se mencionaron los trabajos de Leiva sobre las opciones civilizatorias, otras, pregunta, en medio de crisis, policrisis y transiciones civilizatorias, el trabajo de Raúl Sibeki sobre espiritualidad, autonomía y resistencias anticapitalistas, Rojava, una civilización sin Estado, de Azize Aslan, y de Raúl Romero, opciones civilizatorias frente a la crisis global, el proyecto Maya Zapatista. Leiva inicia con una crítica al concepto de civilización por su connotación dicotómica, jerarquizante y por la violencia de su contenido, derivada de un modelo de sociedad y desarrollo único. Razones para pensar, señala, en clave multi y pluriverso de alternativas surgidas frente al colapso civilizatorio en la que está inmersa esta humanidad. Opta por reconocer prácticas y horizontes transicionales y distingue especificidades. Las alternativas que ella denomina como locales, radicales en colectivo y en red, alter y anti, en donde clasifica al zapatismo. Bueno, ese es el caso del que nos habla en su texto. Las
alternativas descolonizadoras, como pueden ser las universidades de la tierra, ¿no? Que hay alrededor de 12 en México y en América Latina, las pluridiversas, que son experiencias de autogestión y autonomía, y ella aquí nos habla del caso del Pacífico, donde convergen poblaciones afroandinas con una campaña integrada por investigadores, por universitarios, y en un contexto de alta violencia. Y lo digo muy brevemente, alta violencia porque conozco por una tesis doctoral el caso del Pacífico colombiano y es verdaderamente una situación tan crítica, tan grave, y en medio de esta violencia emergen movimientos donde las mujeres juegan un papel, por cierto, muy importante. Las otras alternativas las denomina, y son las últimas, las trans, como por ejemplo, una muy importante que se llama Tapiz Global de Alternativas. Es una red de redes transnacionales que teje procesos transformadores radicales en el planeta Tierra. Raúl Sibeki ilustra una alternativa antipatriarcal y anticapitalista de una comunidad indígena guaraní, Vía, en una región de bosques, la Mata Atlántica, con apenas el 7% de su territorio original. Describe y analiza su organización comunitaria y su espiritualidad, la defensa de sus tierras y su recuperación, el dolor que significó esta lucha. Esta comunidad se organiza hoy por un consejo de liderazgo, de líderes de liderazgos, con 22 integrantes, de los cuales poco más de la mitad son mujeres. Estudian el zapatismo, la educación es descentralizada y alfabetizan en su lengua, construyen su autonomía alimentaria. Luca, un guaraní, explica, cito, que la vida comunitaria gira en torno a la generosidad, que se diferencia de la reciprocidad porque se da sin esperar nada a cambio. Lo que pensamos es un extraordinario y bellísimo aporte frente al pragmatismo imperante en esta sociedad del individualismo, competencia y consumo en la que vivimos. La reafirmación de su espiritualidad apunta a la reproducción de la comunidad y continuidad como pueblo, de su ser cultural, según sus mitos, y escucha de voces y enseñanzas de sus ancestros, a la armonía con la naturaleza y miembros de los pueblos en los territorios indígenas vecinos, abierto siempre a los aportes de universitarios, del feminismo y de movimientos de jóvenes, que la comunidad de todas maneras tamiza, pues saben por experiencias, cito, que el afuera puede destruir el sentido comunitario, la identidad y la cultura guaraní Vía. Sibeki plantea, en suma, que las instituciones y prácticas del sistema mundo capitalista no están en condiciones de resolver la crisis civilizatoria de este sistema, que debemos buscar otros caminos no estatales en los pueblos originarios, quienes recuperan su capacidad para crear relaciones simétricas con los otros pueblos y culturas y la naturaleza, porque mantienen otros modos de vida y noción del tiempo, colocan la ética comunitaria en el centro de sus prácticas. Él piensa que los guaraní Vía también nos enseñan que otro mundo es posible y que ya existe en el seno de la sociedad, dice, que se desmorona. Así se explica cómo en Rojava, Siria, construyen una civilización sin Estado, en condiciones de una guerra interestatal que intenta impedir su existencia como pueblo y como sujeto libre, razones que sostienen
el espíritu de lucha kurda. Vivir cotidianamente esta guerra significa represión política, masacres sistemáticas, pobreza, humillación, colonización y ecocidio. Para las y los kurdas, el territorio, la naturaleza y la memoria son los elementos fundamentales para la existencia de un sentimiento de comunidad. Así se expresa que la ira colectiva que sentimos ante estas políticas, ella es una cita, ante estas políticas destructivas es uno de los factores más importantes que nos mantiene en la lucha y multiplica nuestra búsqueda de liberación. La utopía kurda, como yo le denomino, es un mundo sin Estado, el instrumento político del capitalismo que divide a la sociedad en clases y establece el poder, objeto de análisis en el pensamiento kurdo desarrollado por Öcalan, el inicio de un nuevo paradigma denominado autonomía democrática y o el confederalismo democrático, una nueva y diferente interpretación del derecho a la autodeterminación nacional. Un mundo sin Estado significa, para ellos, defender a la sociedad frente al Estado, defender la civilización democrática frente a la civilización capitalista. La resistencia del pueblo kurdo forma parte de la civilización democrática por resistirse a la colonización, pero así se aclara que la sociedad kurda es una sociedad heterogénea y jerarquizada por clase social, por religión, cultura y estilos de vida. Afirma que un mundo sin Estado supone destruir el Estado-nación y abolir jerarquías, esto es, construir relaciones democráticas basadas en la necesidad, el valor de uso, el trabajo colectivo, la solidaridad y el apoyo mutuo. Las comunas, los cantones y las regiones del confederalismo democrático toman decisiones colectivas en asambleas, son espacio para las elecciones, los sistemas de delegación, la representación del gobierno autónomo, son las asambleas de dimensión que se articulan por sector, por ejemplo, salud, por la salud, entre otras muchas, las que movilizan la esfera social real. Así que la autodeterminación comprende no solo el campo de la política, sino de facto cómo se quiere vivir. Es un texto muy interesante porque da cuenta de cómo la sociedad toda se moviliza y discute cómo quiere vivir. Esto nos lleva a una reflexión, nos debe llevar a una reflexión profunda, ¿no? En términos de el nivel de participación que como personas, que como humanos, que como ciudadanos, que como miembros de comunidades tenemos que entender que debemos pasar a esos niveles, ¿no? El trabajo de Raúl Romero, que es el último de esta última parte, es la constatación también de una crisis civilizatoria, planetaria y multidimensional. Y ese es un aspecto muy importante de esta parte, que todos los autores, sin excepción casi, profundizan en el debate sobre la crisis civilizatoria. Es muy interesante, ¿no?, el recorrido que hacen por los diferentes estudios y que van sobre la crisis civilizatoria y que van contextualizando en este caso, por ejemplo, pues el proyecto Maya Zapatista, ¿no? Por ejemplo, para Bolívar Echeverría, esta crisis es inherente al modo de producción capitalista, como para la mayor parte de todos estos estudiosos, y de la calidad de la vida civilizada, particularidad que destaca también François Soutard, él es un sociólogo belga que nos dejó hace poco. Él reconoce el carácter cultural de este colapso, de esta crisis civilizatoria. Al igual que Michael Lowy,
¿no? Todo esto lo discute Romero, que habla de una crisis de un modo de vida. Para Carlos Taibo, el colapso es el de un modo de civilización, particularmente en su dimensión ecológica. Me parece que es un reconocimiento clave para entender ese carácter unitario de varias dimensiones que origina lo que Armando Bartra denomina como catástrofe civilizatoria inédita. En este marco de crisis emergen otras formas civilizatorias y alternativas, como las que propone el proyecto de los mayas zapatistas que resume y las que hemos mencionado anteriormente y también mis colegas que me antecedieron. Y Raúl trata de exponer en este texto el proceso de organización del zapatismo, ¿no? Y comienza en 1994, que es el año emblemático de su levantamiento, cuando se origina el control de 38 municipios de Chiapas, renombrados, rebautizados. Surgen en ese momento los municipios autónomos rebeldes zapatistas y sus consejos autónomos. Desde entonces, esto es también muy importante, el EZLN deja en manos civiles los asuntos de gobierno y se encarga de su defensa y protección. ¿Cuánto tiene que aprenderse, ¿no? Desde estos gobiernos, de estos procesos? Son los civiles que tienen que estar a cargo de los asuntos de gobierno y no los militares, sean rebeldes o no rebeldes. Luego del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, se crean 5 caracoles zapatistas, sustituyen a aquellos Aguascalientes que se constituyeron en 1995, que estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan, para hacer espacios de encuentro entre culturas con sus juntas de buen gobierno que funcionan bajo los principios del mandar obedeciendo, la rotatividad, la revocación del mandato y la rendición de cuentas, entre otros. Señala Raúl Romero que se trata de verdaderas redes de poder popular, poder del pueblo organizado. Otros logros son el autogobierno, la satisfacción de los derechos fundamentales, su proceso de organización territorial y sus 3 niveles de autoridades autónomas, que son comunitarias, municipales y las juntas de buen gobierno, que son la máxima autoridad de los pueblos y sus asambleas, donde los cargos son electos y un servicio a la comunidad. Otra transformación estratégica es indudablemente la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social. En los aportes a los procesos emancipatorios destaca nuestro autor los caracoles y las juntas de buen gobierno y el diálogo que establecen entre lo particular, lo nacional, es decir, lo local, lo nacional, lo regional y lo universal. El valor de la tierra es para la reproducción y resistencia económica, dirá el Moisés, un bien estratégico del proyecto zapatista, donde el trabajo colectivo es clave para su concreción, sustentado en un fuerte sentimiento comunitario. Muy importante constatación hace Romero, por lo menos me parece que esto es contundente, decir que en territorio zapatista se ha eliminado el despojo de los trabajadores de su fuerza de trabajo. No hay dueños de los medios de producción que exploten y se apropien de su trabajo. Han logrado una economía comunitaria y solidaria que significa autosostenibilidad del proyecto y hacer frente a la guerra de contrainsurgencia. El reto a la crisis es inconmensurable, dice Romero. Construir alternativas emancipatorias a todos los niveles. Los zapatistas lo hacen desde abajo, fuera del Estado y de paradigmas dominantes, y reconocen que no hay una sola forma, sino múltiples. Rompe con la idea de un modelo único
y de la contradicción principal, ¿no? La de capital-trabajo. Sin duda, valores y prácticas cruciales para construir alternativas o la utopía concreta son la vida comunitaria, su reproducción y preservación, el trabajo colectivo, la reciprocidad y la generosidad, los espacios asamblearios para la toma de decisiones, un aporte de comunidades y pueblos originarios opuestos a los valores todavía hegemónicos del individualismo y pragmatismo. Algo, entre otras muchas cosas que destacar, que no es posible en este espacio mencionar, pero sí llamar la atención a que en estas experiencias alternativas o utopías concretas, los procesos de unidad y solidaridad que se están produciendo entre diversos sujetos y luchas, vínculos con movimientos, organizaciones, investigadores universitarios, son condiciones y caminos que se están abriendo, ¿no? Para lograr cambios y transformaciones sociales. Y esto se produce en todas las luchas que aquí se estudian en esta parte, ¿no? Me parece que es muy importante este aspecto, que sí es, digamos, muy contemporáneo, este proceso fuerte de unidad que avanza, aunque sea lentamente. Por último, yo quiero decir lo siguiente. Hoy, a 56 años de la masacre de nuestros compañeros y compañeras estudiantes con quienes nos manifestábamos en la plaza de Tlatelolco exigiendo democracia, y a 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Burgos de Ayotzinapa, crímenes de Estado y lesa humanidad que siguen en la impunidad, seguimos abrigando la rabia y la indignación y hacemos memoria de sus valiosas vidas. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Sin duda, reflexiones muy potentes a las que nos convoca, nos hermana el zapatismo. Tenemos unos minutos para, si alguien tiene alguna pregunta. Como ven, es un libro complejo que trata sobre luchas anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales, antirracistas. Entonces nos quedan algunos minutitos para conversar. ¿Por ahí había alguna pregunta? Nada más les pedimos que utilicen el micrófono por la transmisión, por favor. Nada más quien me quiera contestar. Hace poco sabemos, hablando de internacionalismo, que hubo una reunión que convocó Venezuela antifascista. ¿Qué es lo que opinan de esa reunión? Que fueron más de 90 países, 90 representantes. Gracias. Muy brevemente. Yo tengo la idea de que estamos ante una nueva derecha internacional, que no tiene que ver necesariamente con el viejo fascismo. El viejo fascismo tenía características de identidad colectiva muy fuerte, emergía del mundo del trabajo, un mundo de trabajo que derivó después en un patrioterismo muy, muy grande, ¿no? Y que constituyó entonces estados de excepción que son, por supuesto, construyó regímenes autoritarios, déspotas, eso es muy claro, pero que llamar a fenómenos como el de Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, como fascismo, ¿no? Cuando lo que ahí vemos son procesos de individualización extrema
más allá del mundo de las viejas organizaciones que dieron origen al fascismo, formas muy peculiares de nacionalismo, no nos resulta útil para caracterizar lo que está pasando. O sea, fenómenos como el de Milei surgen como resultado de la derrota del peronismo, ¿no? Y de las falsas expectativas que el peronismo creó, ¿no? Y de gobernantes como Fernández, ¿no? Que golpeaba a su mujer, lo sabemos, y que se nos quería presentar como el héroe del progresismo moderno. De la misma manera que el triunfo de Trump está estrechamente asociado a la derrota del proyecto de Obama y a cómo el conjunto de promesas que se hicieron de cambio en la sociedad estadounidense fracasó. Entonces, mi primera reacción es: busquemos encontrar las palabras, los términos adecuados para describir eso que es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno muy peligroso, que es un fenómeno de derecha, que es un fenómeno autoritario, es un fenómeno déspota, todo eso es cierto, pero que se diferencia del fascismo anterior. Dicho eso, muy claramente yo creo que Venezuela merece toda nuestra solidaridad. Hay una ofensiva en contra de Venezuela, como la hay en contra de Cuba por parte del imperio y por parte de la Unión Europea, que busca socavar la soberanía popular de ese país. Si esta internacional va a brindar solidaridad, va a ayudar a romper el cerco que se quiere establecer con ella, bienvenida sea. Nada más creo que lo que está enfrentando es un fenómeno distinto, ¿sí?, al que se vivió en los 20s y los 30s del siglo pasado. Me parece muy importante la reflexión que hace nuestro compañero Luis. No obstante, pienso que la apertura de este frente antifascista tendrá que abrir, sí, el debate y encontrar los conceptos, ¿no? Que nos puedan llevar a la comprensión de del fenómeno Milei, del fenómeno Trump y de muchos otros. Pero también creo que es muy importante el apoyar y, digamos, participar en lo posible, porque no es solamente el caso de Venezuela. Hoy es Venezuela, pero mañana puede ser México, ¿no? Sí, puede ser cualquier país. Entonces, creo que desde el punto de vista político, ideológico, es muy importante la apertura de este frente antifascista. Qué bueno que trajo este tema, me parece que es crucial y que habrá que hacer todo este recorrido, ¿cierto?, ¿no?, para establecer las distinciones necesarias con respecto a las experiencias fascistas del pasado, pero que, dada la profundidad de la crisis civilizatoria en que está inmersa la humanidad, creo que son espacios que van a ser muy importantes para los procesos que se están vislumbrando, ¿no? Es decir, habrá lamentablemente otras situaciones críticas, como el caso de Venezuela, y tendremos que estar atentos y activos, ¿no?, para participar en estas luchas que impidan, ¿no?, frustrar procesos democráticos, como es el caso de Venezuela. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, también mencionar que precisamente es la segunda vez, si no me equivoco, que aquí en México se hace la Conferencia Política de Acción Conservadora, que reúne también todas estas expresiones autoritarias, quizá para diferenciarlas como del fascismo histórico, y que aquí también en México tiene sus expresiones, ¿no?, como en figuras como Eduardo Verástegui y, bueno, otras, ¿no? Pero que al mismo tiempo los procesos de militarización que se están viviendo pueden derivar en otras cosas, ¿no? Esta figura como del pueblo
uniformado, pues puede realmente ser muy compleja por más allá que se tengan o no buenas voluntades, ¿no? Entonces, también es una invitación del libro a repensar eso. Gilberto, por favor. No, estando de acuerdo con Luis y Alicia en sus reflexiones sobre este evento que reunió, ¿no?, casi delegados de casi una centena de países. Yo quiero destacar que el fascismo también, y así fue definido de manera clásica por la Internacional Comunista, fue el terrorismo de la burguesía, es decir, de los grupos más recalcitrantes. Y yo retomo este aspecto en un artículo ayer porque me pareció muy importante. No tenemos un concepto para diagnosticar o caracterizar lo que está pasando, pero fenómenos de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Gaza, ¿no? En donde hay un ataque directo de exterminio de un pueblo por un Estado delincuencial como es el Estado sionista de Israel, y apoyado por una potencia que mantiene bases militares en todo el mundo, y que es la potencia que apoya pues a los terroristas que en Venezuela, después de las elecciones, atacaron a escuelas, a hospitales, a todo lo que son los avances de la revolución bolivariana. Entonces, los compañeros que organizaron este congreso dijeron de fascismo y otras formas, ¿no?, de este tipo de fenómeno o de procesos en donde hay un terrorismo de Estado. Yo utilizo el término terrorismo global de Estado porque me parece que hay que destacar que quien está detrás de todas estas fuerzas conservadoras es un Estado con sus aliados en Europa que están apoyando este tipo de esfuerzos por imponer lo que William Robinson llama una acumulación capitalista militarizada. Es decir, no es una casualidad que en este país tengamos un presidente que, bueno, finalmente se va dentro de unos días, que dijo que iba a sacar a los militares, a meter a los militares a sus cuarteles, y que lo que hizo fue un proceso de militarización intenso. Es decir, no es una casualidad esto. Es decir, el fascismo se distinguió por un énfasis precisamente en el rearme de Alemania, en la militarización, en la apología del elemento castrense, y fue lo que llevó a estas aventuras contra los pueblos del mundo, no solamente contra los pueblos de origen judío, sino contra los pueblos del mundo, porque se recalca mucho el Holocausto, pero el Holocausto es un fenómeno, hubo 6, si tenemos que recurrir a cifras, 6 millones de judíos, sí, pero hubo 20 millones o más de ciudadanos soviéticos que murieron en esto, y murieron gitanos, homosexuales, comunistas. Es decir, esto creo que fue lo que se discutió en este evento, y por eso me parece importante, ya que no tenemos otro término, pues decir, bueno, neofascismo o lo que sea, pero tenemos que distinguir con claridad de dónde proviene esta violencia. Y creo que la cuestión de terrorismo de Estado es un núcleo principal para el concepto. Muchas gracias, Gilberto. Y también pensar que los procesos de autoritarismo, neofascismo, fascismo, como se les quiera llamar, también involucran la recolonización de los territorios, ¿no? Entonces, esto pongámoslo en el contexto de qué significa, por ejemplo, un corredor interoceánico, que ya precisamente en los análisis de Gilberto nos ha dicho que se puede rastrear hasta los tratados de Maclean o Campo. ¿Qué significa esto para los tratos comerciales con Estados Unidos? ¿Qué significa un Tren Maya? Y además todo esto en manos del ejército, ¿no? Entonces también es parte de las discusiones que se buscan ampliar. Todavía tenemos algunos minutos, por favor.
Pues muchas gracias por la presentación de ustedes, muy interesante, y el diálogo que se está dando también muy importante. Yo quisiera nada más, me pregunto, nomás poner a reflexión, si este asunto de la derechización, pues de las expresiones políticas de derecha, por llamar de alguna forma, esta como surgimiento que brota en los países del norte de movimientos realmente violentos contra todo lo diferente, que insisten en la importancia de defender lo blanco, sobre todo muy alimentados por una juventud sin futuro, que el neoliberalismo les ha arrancado muchas de sus esperanzas y encuentran en estas bandas neonazis una manera de familia incluso, que tanto se está conectado con el surgimiento de otro tipo de fenómenos como a Boko Haram en Nigeria, como el Estado Islámico, como Al Qaeda, como las pandillas en Haití, como la Mara en Centroamérica, como los llamados narcos en México, que al final de cuentas también son fenómenos en donde el neoliberalismo como que robó la esperanza, le está robando la esperanza a la juventud, está dejando sin realmente de dónde asirse, y encuentran en estas expresiones muy diferentes en el norte y en el sur global, y a su vez muy diferentes entre los distintos lados, pero que quizás están como representando esta nueva momento de, no sé, del capitalismo, de lo que sea, y que pues alimenta estas expresiones de distinto modo, como muy violentas, muy patriarcales, machistas, militaristas, jerárquicas, etcétera. Bueno, sin duda estamos en momentos muy complejos. Justamente en otras reflexiones que hemos estado haciendo Paco y yo, en otro texto que pronto va a salir, estamos pensando en cómo nombrar cómo justo opera el fascismo a nivel interpersonal y cómo se va construyendo también a través de la cotidianidad y de las imágenes que van circulando del fascismo y de las emociones que impulsan estos fascismos, y cómo nombrarlo, ¿no? Y justo pensamos en una categoría que estamos construyendo que se llama microfascismos, ¿no? Cómo opera a nivel de lo discursivo, de lo interpersonal, y qué emociones justamente lo sustentan, ¿no? Como el desprecio a lo otro, ¿no? Y también el desprecio a las mujeres, aunque también justamente estamos viviendo momentos tan complejos donde ahora tenemos a la próxima jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, discursivamente va a generar diversas tensiones, y cómo se van a construir seguramente también ahí a través de estos microfascismos, otros discursos que van a justificar el disciplinamiento social, ¿no? Y cómo el poder al final se apropia de ciertos movimientos y ciertos discursos y los convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, sin duda, estamos viviendo momentos muy difíciles. No tengo una respuesta completa para lo que preguntas, pero creo que vale la pena mirar en la vida cotidiana, a nivel cultural, cuáles son las imágenes que están circulando, ¿no? Que justifican estas ideas fascistas, y qué podemos hacer como movimientos anticapitalistas, antipatriarcales, para hacer frente a esa batalla cultural que la derecha la tiene muy clara cómo hacerla, ¿no? Y que a nosotros como movimientos anticapitalistas y antipatriarcales a veces no siempre logramos llegar a otros públicos y generar también alianzas que logren de alguna manera afectar discursivamente y afectivamente, ¿no? Estas batallas culturales.
Y pues yo creo que precisamente un espacio como el que estamos es un espacio importante para la disputa de esa batalla cultural, ¿no? Que precisamente Milei recupera de la teoría marxista, ¿no? Y gramsciana, aunque no siempre lo cita. Y por eso acá también les invitamos, porque hay varios talleres, hay un tianguis cultural también impulsando la autonomía, por allá me parece que se está jugando lotería, hay otros espacios para abordar la memoria, y yo creo que es muy importante justo tratar de articularnos de otras formas, sí, por supuesto en las calles, pero también en las letras, ¿no? De forma de ida y venida, ¿no? La batalla de las ideas también es parte de la batalla cultural. Pienso que tenemos quizá para una pregunta más de cierre. ¿Alguien más? Sí. A don Enrique, muy rápidamente. Yo creo que estamos hablando de fenómenos diferentes pero interconectados. Por un lado, como en el caso mexicano, de la importancia de la industria criminal, ¿no? Que termina empleando alrededor de 1,5 millones de personas, por lo menos, con procesos de integración vertical, que le ofrece a los jóvenes salidas no solo de empleo, sino de vida en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y que construye toda una contracultura alrededor del culto a Malverde, de la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una franja, ¿no? Muy numerosa. Si tenemos un país de 130 millones de habitantes y más de 500,000 están dedicados a ese negocio, pues, estamos hablando de esa. Otra sería lo que es la implosión del white trash en Estados Unidos, de lo que se llama la basura blanca, ¿no? Asociada a los procesos de desindustrialización, de la pérdida de empleos en las cadenas de la industria automotriz, que ven muy claramente a la globalización en lo general y a los migrantes en lo particular como sus enemigos, y como un discurso como el de Trump, ¿no? Construido desde medios de comunicación alternativos, con algunos medios como Fox News, como columna vertebral, permiten construir un nuevo sentido común en esas franjas de la población. Es distinto a estos sicarios que en el caso de México están dispuestos a realizar tareas de contrainsurgencia, además, ¿no? Porque esta industria criminal ha capturado partes muy importantes del Estado. Y luego, todo este fenómeno europeo que está asociado al desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? La crisis de la izquierda, una gestión socialdemócrata no solamente de derecha, sino ineficaz, ¿no? ¿Para qué quieres un gobierno de izquierda que hace políticas de derecha? Pues si puedes tener un gobierno de derecha que hace mejor políticas de derecha, ¿no? Y que ve también entonces en el avance de la migración de las viejas colonias, el enorme peligro para esos beneficios que tuvieron, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo, donde efectivamente florecen nuevas expresiones de derecha, algunos retoman los viejos símbolos, otros se expresan de otra manera, pero creo que una de las características centrales de esta nueva derecha es el hiperindividualismo, ¿no? Que está asociado a los procesos neoliberales, que ha desmantelado los procesos de identidad colectiva y que se reconstruyen de esta otra manera, y ya mejor me callo porque si no me va a quitar el tiempo. No, es muy cierto lo que dice Luis, y precisamente justo en el caso argentino llegamos al absurdo de ese hiperindividualismo, al hecho de precisamente querer, por ejemplo, legalizar la venta de órganos, ¿no? Como que, bueno, a mí ya no me sirve un riñón, ¿no? Y entonces te lo cambio porque tengo 2. Entonces, bueno, sí, Alicia. Yo creo que no hay que perder de vista al mismo tiempo el fenómeno del odio, de cómo, por ejemplo, en el caso de Israel, es algo verdaderamente emblemático de lo que
puede ser la formación de las infancias, de las juventudes en el odio. Entonces, para ellos es hasta un fenómeno turístico. Acabo de ver un pequeño video que circula por ahí, que seguramente algunos de ustedes ya lo vieron, que es verdaderamente inconcebible, ¿no? El sufrimiento, que la destrucción, que la eliminación de un pueblo en un territorio sea objeto digamos, de lo que puede sentir un turista cuando va a visitar, ¿no? El patrimonio, ¿no? El patrimonio a futuro, ¿no? Porque ahí se expresa una mujer, ¿se acuerdan ustedes? Que dice que señalando, ¿no? Viendo los bombardeos, porque es un barquito que está de noche viendo los bombardeos de Gaza, que ese territorio es de ellos, que esa es tierra ¿no? prometida, y que, bueno, entonces el odio subyace en todos estos fenómenos, yo pienso, ¿no? Con relación a los migrantes, muy particularmente en Europa, en Estados Unidos y aquí en México. El sureste era una región muy solidaria con los guatemaltecos. Lo podemos decir porque en el tiempo en que se formaron los campamentos de refugiados de guatemaltecos, cuando hubo la incursión del ejército guatemalteco en México, fue una cosa impresionante la solidaridad que se produjo a lo largo de toda la frontera. Y veamos qué frontera tenemos hoy y por qué. ¿Quiénes llegaron ahí recientemente? ¿Por qué llegaron? Entonces, el fenómeno del odio y del racismo y el genocidio como la expresión extrema, ¿no? del racismo, no debemos de perderlo de vista para explicar algunos de estos fenómenos a los que te estabas refiriendo muy bien, compañero. Gracias. Bueno, pues como ven, este libro que repito está de descarga gratuita digital, Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. Nos hace pensar que pues realmente lo que es un pretexto, ¿no? A todo esto nos invita el zapatismo y poner sobre la mesa que precisamente últimamente a las comunidades zapatistas hay más de 100 ataques armados documentados por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, bueno, seguir atentamente, seguir de cerca los informes también de la red Todos los Derechos para Todos y Todas. Precisamente los compañeros del FRAIBA que han acompañado históricamente la lucha zapatista, recientemente han recibido amenazas. Y pensar cómo tendemos esos lazos que se pueden llamar internacionalistas, pero por ejemplo Inés Durán en el libro nos llama de transterritorialismo, ¿no? Como otra forma de a veces encontrar nuevas categorías explicativas, pero no siempre todo se tiene que categorizar, sino lo importante es establecer diálogos, ¿no? Tratar de vernos en la pluralidad. Y a eso también nos ha invitado el zapatismo cuando ha nombrado en sus últimos comunicados, por ejemplo, a Palestina, pero también cuando ha invitado a hermanarnos con la lucha de las familias buscadoras, ¿no? En este país que es una fosa clandestina. Entonces, albergamos la esperanza que este trabajo inspire reflexiones colectivas y sobre todo que fortalezca las resistencias que dan vida a esos otros mundos posibles y que se vuelvan cantos de esperanza que impulsen las utopías realizables. Muchas gracias por acompañarnos.